Gloria al nombre del Señor. El tema obedece y confía. Gloria al nombre del Señor. Dios es fiel. Señor. El nombre del Señor. Todo el tiempo. Hay una de las cosas que a través de esta misma escritura Dios nos dice que a Dios no lo vamos a conocer a través de una oración. No quiero que malinterpreten esta palabra. Ni en un ayuno no vamos a conocer a Dios en un ayuno. Y es bueno el ayuno porque nos fortalece a nosotros mismos, porque es parte de un ejercicio. La oración es parte de un ejercicio. Pero la forma que conocemos a Dios es a través de su misma palabra. Es la única forma de conocer a Dios. Porque acuérdense que lo único que dice la palabra que nos dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanecerá. Es claramente ahí. Yo quiero que vamos andando, porque a veces la persona malinterpreta la palabra. ¿Cómo que no? Que a través de la oración que no. Es a través de la misma palabra que conocemos pensamiento, el corazón de Dios. Sí, La historia de Dios la conocemos a través de la misma palabra que fluyó a través del mismo hombre de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es la única forma de conocer a Dios, es así, a través de la palabra. Porque toda palabra, todo ejemplo que se hace a través de las acciones que Dios habló a través de la misma palabra, es la única forma de conocer a Dios. No a través del ayuno. Es bueno ayunar porque es parte de un ejercicio de nosotros mismos. De la oración. Gloria al Señor. Porque es parte de orar y humillarnos ante Dios. Pero no hay otra cosa que poder conocer nosotros el mismo hombre. Es a través de la misma palabra. Sí, así no es sencillo. Y eso es lo que me fascina. Porque ahí nos dice en Juan 37-38, nos dice: Jesús invita a los sedientos de alma a creer en Él, prometiendo que de su interior brotarán ríos de agua viva, la cual representa la plenitud del Espíritu Santo que recibirían a los creyentes. Gloria al nombre del Señor. Y déjame decirle que Dios ha puesto todo tipo de potencial en nosotros. Amén. Y aunque algunos no lo sientan o no lo crean, pero están ahí. Quizás algunos no se dan cuenta, pero en pocos meses o años o días, gloria al nombre del Señor, lo van a sentir. Gloria al nombre del Señor. Eso me fascina, más hermano. Que hay dones y talentos, negocios, pero están ahí, aunque quizás no lo sientan, el destino, pero están ahí. Están dentro de ti. ¿Por qué? Porque dice el Señor, vuelvo y repito, en el 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea que, como todos los talentos están ahí, Dios va desarrollándolo cuando nos acercamos a Dios. Nos acercamos a Él y Él va desarrollando esos dones. Dones que a veces las personas están ahí. A veces tienen los dones de cantar, de predicar, de limpiar la iglesia, de hacer la obra de caridad, de evangelizar, de profetizar. Pero Dios despierta ese don que antes, cuando estábamos en la oscuridad, no lo teníamos o no sabíamos de dónde venía. Y es el único que Dios empieza a enseñar a través en esto mismo. Por ahora me da un ejemplo de que cuando llegamos a Dios con una actitud, a través de la misma escritura, de la misma relación que tenemos con Dios, nos habla un ejemplo. ¿Qué ejemplo nos habla? Vamos a poner el ejemplo de Elías, en el cual Dios usó a Elías para hacer grandes testimonios, palabras que le hablaban al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios se apartó en un tiempo. ¿Por qué? Porque el rey Acab los había llevado a servir a los Baales, en el cual Elías tenía que dar manifiesto de seguir predicando la palabra y enseñarles que estaba mal el pueblo. Gloria al nombre del Señor. Y vimos que a Elías lo andaban buscando por todos lados. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero entrar en este ejemplo porque después vamos a entrar al versículo. Y déjenme decirle, amados hermanos, que lo andaban buscando. Entonces, este rey acá se puso con su ayudante y que fueran por cada uno de su lado, después que andaban buscando
profeta Elías y no lo encontraron por ningún lado. Pero Elías se dejó ver por el ayudante de acá. Y le dijo, anda y dile a acá que me voy a presentar ante él. Dijo, pero ¿cómo, Señor? Si yo me le presento y de pronto tú desapareces, él me puede matar a mí porque él cree que le mentí. Óigalo bien, yo quiero que escuchen, hermano, esta palabra, que pongan atención. Y él dijo, ok, está bien, pero mira, yo soy temeroso de Jehová, pues cuando la esposa de acá mataba a los profetas, yo escondí 100 y les daba pan y agua. Soy temeroso del Señor y sé que Dios es real, pero esto no le sirve al Señor. Le dijo, bueno, mira, anda y preséntate acá y dile que en tal lado nos veremos. Él le hizo caso a Elías. Y póngale cuidado, hicieron un pacto Elías con este hombre diciéndole, mira, mira lo que el Señor usó un pagano para reunir el pueblo de él. Dice, reúne todo el pueblo de Israel. Reúne los 450 Baales profetas y reúne los 400 que comen a la mesa en Jezabel. O sea que en otras palabras, en ese día Dios, en vez de destruir 450 profetas, destruyó 950 profetas. Yo quiero que vayan conmigo. ¿Por qué? Porque Elías le dijo a ellos que 2 toros, que cogieron un toro y ellos mismos, la única que para saber cuál era el Dios verdadero era a través de un fuego, que le diera fuego a la ofrenda. Y vemos todo esto lo que pasó. Y vemos que estos profetas tuvieron todo el día casi cortándose, gritando, bailando, danzando y haciendo más de una cosa para que cayera fuego. Pero vimos que no fue así. Y después entró, ahora sí, el profeta Elías. Se ganó una historia. Pero me fascina que él colocó 12 piedras. Y de las 12 piedras, vamos hermanos, primero hizo una zanja alrededor. Mató el toro, lo pocó en pedazos, vamos hermanos. Y después de eso, él dijo prácticamente, vamos hermanos, que pusieran la leña a vista de la leña y que le echaran agua. La primera vez mojaron la leña. Y después le dijo, la segunda vez, vuelven y echen agua. Empaparon la leña. Y le volví y le dijo la tercera vez, échele más agua. Que esa agua se rebosó y todo. Pero entre el incrédulo estaban viendo, amados hermanos, que como una leña no se va a prender el fuego. Porque las 12 tribus, las 12 piedras que puso el profeta Elías estaba simbolizando las 12 tribus que se habían apartado de Dios. Óigalo bien, las 12 tribus de Israel. Todas se habían apartado de Dios. Y Dios usó un pagano para reunirlos de nuevo, atraerlos de nuevo. Y tenía que hacer un sacrificio. O sea que ante el incrédulo, si como una leña, después que esté empapada, y sabemos que una leña no se va a prender con fuego después que esté mojada. Todos sabemos eso, amor hermano. Y prácticamente el agua, prácticamente era como igual a la gasolina. Porque dice la escritura que cuando cayó, ese fuego prendió y enmenuzó prácticamente las piedras, todo lo que había, todo, amados hermanos. Y ahí vieron que el Dios vivo de Israel era el Dios vivo. Óigalo bien, hermano. ¿Y qué hicieron? Entonces habló Elías y el pueblo escuchó, después que se habían apartado. Porque este rey acá lo había incitado a todos a servir a los Baales, todo el pueblo de Dios. Y simplemente un hombre Dios utilizó. Un hombre que se puso a que el Espíritu de Dios corriera todo. Por eso dice la Escritura, como hablé aquí mismo, en el primer versículo, amados hermanos, de Juan 7:37, dice: el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea que vemos que en un momento Elías también tuvo miedo y se escondió. Pero Dios de nuevo lo llamó y le dijo: no, ahora es hora que vuelva y profetice y sales de esa cueva. Es hora que de nuevo pone el evangelio de la paz, el evangelio de la palabra de Dios. Porque el evangelio de Dios es la palabra de Dios. Hablarla, predicarla, enseñarla. Vamos, hermano.
y seguirla llevando y seguir y no barajear la palabra, o sea, no a conveniencia, hablar de todo, porque la palabra está todo, desde el principio del pecado, porque el hombre ha venido pecando desde el principio, gloria al nombre del Señor, y va a seguir pecando desde el principio, porque así va a ser el hombre, pero hay pecados más poderosos que otros, pero todo viene siendo que es pecado, gloria al nombre del Señor. Y aquí vamos entrando, hermanos, a la palabra. Y el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Vio? Elías, aquí vemos que vino a la palabra del Señor, le creyó, porque, hermano, Jezabel era una reina terrible. Acá otro rey terrible. Y él tenía que enfrentarse en él, dejar el miedo, perder el miedo. Y a veces el miedo también es un pecado. Pecado tremendo. Elías tenía miedo, pero confrontó. Por eso tenemos que a veces confrontar el pecado que está en nosotros. Porque miedo es pecado también. ¿Vio? Hay muchas cosas. El pecado se refiere a muchas cosas que nosotros mismos cometemos. Y aquí vemos que el hombre confrontó el pecado, se confrontó él mismo y se puso la batuta de ser el portavoz de la palabra de Dios. O sea que ahí Elías prácticamente no estaba pidiendo un favor, estaba provocando, amado hermano, el poder de Dios que se manifestara ante los Baales y ante el pueblo que se había alejado de Dios. Por eso una cosa que el ser humano cuando se aleja tiene que volverse a acercar a Dios. Se tiene que volver a acercar sin ofenderse a uno mismo o decir que Dios ya no nos ama o ya no nos quiere. Tenemos que confrontarnos y ponernos frente a Él y volver a ponernos la batuta. Gloria al nombre del Señor. Porque aquí vemos que sale de la casa de Dios. Lo vemos en Ezequiel 47:1 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa del sur del altar. O sea que en otras palabras, aquí nos está diciendo que aquí hay una visión profética donde el agua pura brota de la base del altar del templo, fluyéndose al oriente, y estos ríos simbolizan la restauración divina, el Espíritu Santo y la vida abundante que emana de Dios para sanar y dar vida al mundo, convirtiendo aguas estériles en dulces y productivas. O sea que en otras palabras, Dios mismo está diciendo, a veces nosotros nos volvemos estériles por nuestra incredulidad. Nos volvemos improductibles porque dejamos de creer y nos alejamos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y alejarnos de Dios, Él siempre va a estar ahí, pero nos apartamos de Dios y caemos en servirle a los Baales. En diferentes formas vienen los Baales, en forma de fiesta, en forma de trabajo, forma de dinero, en forma de rituales, y así sucesivamente empieza a caer y empezamos a glorificar a los Baales y no al Dios, nos alejamos de Dios. Porque el pueblo de Dios se viene alejando desde el principio de la creación, gloria al nombre del Señor. Por eso Dios destruyó el primer y volvió y lo renovó, y desde ahí lo sigue renovando. Generación viene, generación va. Generación viene y generación va. Lo vemos como ejemplo del pueblo de Israel. Murió una generación y nació otra generación. Y siguieron en generaciones y generaciones, apartándose de Dios, volviendo a Dios, apartándose de Dios y volviendo a Dios. Mueren y van y siguen en ese mismo pecado. Sigue el mismo pecado. El pueblo de Dios sigue en eso mismo. Generación va. Porque ya es una maldición que viene en la carne a nosotros. Lo único que tenemos que seguir constantemente siguiendo estudiando la palabra y no volverla como la palabra la estudio nomás por estudiarla nomás. No, es para conocer cada día más a Dios. Porque nosotros los hombres, leyendo y conociendo a Dios, se nos olvida. Porque a muchos se les olvida el consejo de un padre. Y igualmente a todos nosotros nos olvida el consejo del Padre. Por eso tenemos que seguir todos los días, leer la palabra para conocer a Dios y tener una relación a través de lo mismo que vamos conociendo la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor.
dice que no nos afectamos por los tiempos ni las naciones, porque Jesucristo es el agua viva. Dice, aconteció también aquel día, en Zacarías 14:8, acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. ¿Vio? Agua viva. Todo el que se acerca a nuestro Señor Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que de todas maneras, todo el tiempo va a dar fruto en invierno o en verano. Pero todo el tiempo va a dar frutos. Gloria al nombre del Señor. Y me fascina porque esto acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellos hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano. O sea, me fascina esto. Porque aquí está profetizando Zacarías en el día del Señor, el regreso de Cristo y el establecimiento del reino milenario, y aguas vivas fluirán constantemente desde Jerusalén hacia el mar oriental, muerto, y occidental Mediterráneo, y esas aguas simbolizan bendiciones espirituales, sanidad, purificación, que se extenderán desde el centro del reino de Dios a toda la tierra. Me fascina esto, porque vemos que Cristo es la fuente de agua viva. Amén. Sí, Cristo Señor. es la fuente de agua viva. Señor. Y Jesucristo tenía que acercarse desde el norte al sur, caminar ¿para qué? Para que llegara ante los samaritanos. Vemos que los samaritanos no hacían compacto con los mismos judíos. Por eso Jesús aquí nos dice en Juan 4:10, dice, respondió Jesús y le dijo, si conociera el don de Dios, y quién es que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. Aquí Jesucristo está siendo un pueblo enemigo. Los samaritanos no podían ni conversar con los judíos. Óigalo bien. Y Jesús tenía que unir estas razas que le pertenecen a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y vemos y se sienta actualmente a esperar iba a unir a este pueblo juntamente. Y se sienta cerca del pozo de Jacob, dice la Escritura, en el cual iba a venir una mujer que no honraba a Dios, pero estaban esperando que el Mesías. Porque oiga decirle, el Señor establece una conversación con aquella mujer. Y le dice, simplemente le dice, si supiera quién te hablara, le pedirías agua viva y él te dará agua. Agua que nunca tendrá sed. Y entonces ya Dios le establece una conversación y Jesús le establece una conversación diciéndole a ella, anda y trae tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Negó, no tengo marido. Porque Jesús le dice claramente, sí, el que tiene no es tuyo y has tenido 5 más. Y han sido hombres comprometidos. Entonces ya ella, cuando le dijo lo que había, ¿por qué? Porque ella no puede entender que Jesús, siendo judío, ningún samaritano le iba a contar la historia a ella, porque ellos no hablaban ni decían nada, pero Jesús sabía cómo entrarle y le entró por ese lado y llamó la atención. ¿A través de qué? De la palabra. Por eso estoy diciendo, la única forma de conocer a Dios es a través de la misma palabra. Sí, Señor. Ahí conocemos a Dios. Y ella puso atención a través de la palabra. Cuando Jesús le empezó a revelar y empezó a contarle su historia. El pasado y en el presente a la misma vez. Y ella le puso cuidado a Jesús cuando le estaba hablando. Y cuando terminó de hablar, amados hermanos, lo primero que hizo esta mujer fue, corrió. Parece que hemos hallado, o sea que ellos estaban escuchando, habían escuchado de un hombre que iba a venir. Y este hombre es profeta y es Jesús el Salvador. Gloria al nombre del Señor, ¿vio? Entonces aquí vemos que Jesús fue a unirse a través de ¿qué? De un pecador. Por eso Dios a veces le tiene que hablar a un pecador para hablarle al pueblo o a la persona que se ha apartado de Dios. Amén. Porque pasó con el rey acá, unió al pueblo, que el profeta no es que no podía, pero Dios usó a aquel pagano. Y acá vemos a Jesús que usó una pagana también. Gloria, yo creo que entendamos, gloria al nombre del Señor. Porque cuando Dios te ama y quiere que tú te acerques a Él, a escuchar tu palabra, Dios usa lo que Él cree que es más disponible para hablarle a su pueblo. Usó 2 paganos, 2 historias, una historia en un pasado y una historia
presente. Aleluya, yo quiero que entendamos esto. Oigan, una historia en un pasado en el antiguo y otra historia en el nuevo, usando dos paganos. ¿Para hablarle a quién? Para acercarlos al agua viva, para acercarlos a la palabra de Dios. Por eso es que cuando Jesucristo predicaba, se acercaban a él, a escucharlo. Lo seguían y seguían hablando y lo seguían buscando a Jesús para escuchar palabra de Dios. Y hoy en día es igualmente. Sigue el pueblo escuchando a Dios en diferentes formas, pero escuchando la misma palabra de Dios. Como hoy en día yo estoy aquí y otras personas nos están escuchando, y los que estamos aquí nos están escuchando y seguimos porque hemos recibido un llamado. Dios está acelerando los tiempos, hermano, y acercando a todos los que Él ha escogido. O sea que usted ahorita no le sirve a Dios, pero Dios lo está acercando a Él a través de su misma palabra. Porque Jesucristo mismo nos dice: he venido, busco a los pecadores. No al que está salvo, sino al que todavía no lo conoce a Él. Y Él buscó, ¿qué? A los paganos, para glorificar y exaltar el poder de Dios, que es un solo Dios. Porque cuando Dios se manifiesta, no hay demonio al lado. Vemos con esos profetas, 900 profetas, 950 profetas. Dice, no, 450, pero ahí la Escritura nos dice, en Primera de Reyes 18, 19 al 20, podemos leerlo ahí. Y ahí nos habla que primero dijo 450, y los que se sientan la masa de Jezabel 400, o sea, eran 950 profetas exaltando su Baal para que cayera fuego, y no hubo fuego. Simplemente cuando me fascina el profeta, porque nomás dijo una vez: Señor, contéstame. Contesta 2 veces para que vean el poder tuyo, y cayó fuego ahí mismo. Elías ya tenía todo preparado, porque había estado orando, había creyendo en el Señor y sabía lo que iba a suceder. Es más, Elías se burlaba del rey Acab y de todos los profetas, porque él le decía: a lo mejor el Dios que usted debe estar escondido, debe estar en una reunión que no los escucha. Grita más duro. Se burlaba Elías de ellos. Óigalo bien, ella estaba empoderado, sabiendo lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer. Usted en su vida tiene que esperar que va a acontecer algo en su vida. Si se acerca a Dios, usted tiene que esperar que va a acontecer algo en su vida. Óigalo, escúchalo bien. ¿Por qué? Porque Dios reúne al pueblo como Jesús reunió a los samaritanos para que creyeran en Jesús. Porque le habló, y esa sola mujer fue a predicar el evangelio. ¿A dónde fue a predicar? Parece que tú eres un profeta y me ha hablado y me ha dicho todo. Y él no sabía, porque esa fue la evidencia. Ningún samaritano se reunía con judíos, porque parece que era abominación. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios usó a un pagano para reunirlo junto con su pueblo, porque también ellos eran escogidos. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero que vayamos cogiendo, porque esto es una palabra clave para aquellos que están esperando algo en Dios y todavía están alejados, pero no se han acercado y quieren que Dios haga el milagro lejos y no cerca. Acuérdense, para recibir el milagro te tienes que acercar a Él, porque Dios te está hablando ahora: acércate a mí, como dicen los salmos, y yo me acercaré a ti. Un abismo llama a otro abismo. O sea, tú tienes que acercarte a Dios para recibir el milagro. Lejos no vas a recibir el milagro. Dios te dice en esta hora: acércate a Él. Llega con un corazón contristo y humillado ante Dios, porque eso es lo que Dios le agrada. Cuando llega un hombre, una mujer humillado ante Él, reconociendo que ya no hay otra salida, que ha tratado todo lo que ha tratado, pero no encontró otra salida. Llega humillado, que Dios quiere hacer milagro en tu vida, que caiga fuego del Espíritu Santo sobre ti. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y hermano, un día entenderemos por qué Dios cambia nuestros planes. Y no le des a nadie el poder de enfermar tu vida. Óigalo bien. No le des a nadie el poder de enfermar tu vida.
acércate a Dios y no pida consejo. Ni busque una iglesia perfecta, porque ninguna iglesia es perfecta. Nope. Ningún lugar es perfecto. Come on now. Porque quiero buscar la iglesia perfecta. ¿Cuál es la iglesia perfecta? No, usted va a morir en la imperfección, porque la iglesia es usted. Simplemente se quiere acercar a Dios, vaya a cualquier lado, que después Dios lo va a dirigir a través de su hermoso Espíritu Santo. Él mismo te va a guiar y te va a instruir, te va a enseñar lo que tienes que aprender. Amen. Pero no digas a cuál voy, acá, allá, porque el mismo creyente te dice a ti: no vayas a esa, no vayas acá, ni vayas Come on allá. now. El Dios que tuvo un pasado es el mismo que todavía en el presente. Y en cualquier lugar está Dios, porque Dios está dentro de ti. Gloria al nombre de Dios. Tú eres la iglesia. No busques un lugar perfeccionado, porque la iglesia es un lugar de enfermos. Gloria al nombre del Señor. Y todos tenemos que estar tomando el alimento. El alimento que es la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra es como espada de dos filos, que penetra hasta el tuétano y desciende los pensamientos del corazón de las personas. Gloria al nombre de nuestro Señor. Aleluya. Gloria, sí, Señor. Mira, es una provisión inagotable. Apocalipsis 7:17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Vio? Como dice, vuelvo y le digo, Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono las pastoreará. Y me fascina esto porque Jesús está en el medio. O sea, este es el camino. Y entonces Jesús está aquí en el medio, y acuérdese que nunca tu pasado va a estar al frente. Siempre es tu presente que va a estar al frente de tu pasado. Y Jesús está ahí en el medio, como decir, yo te llamé, va a estar ahí en el medio, aunque tú te quieras descarrilar a la derecha o a la izquierda, Él siempre te va a traer, porque ya te escogió a ti, con todas tus imperfecciones, con todo lo que tú fallas, pero ya te escogió, y Él te va a ir perfeccionando, como dice la palabra. Él va a ir perfeccionando, te va enseñando directamente, porque el Cordero que venció el pecado, que tiene dominio sobre el pecado. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, ¿vio? Nos pastoreará y nos guiará a fuente de aguas de vida. Y enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos, de nosotros, de todo dolor, de toda angustia, de todo rechazo. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos recibido rechazo del mismo prójimo, el mismo creyente, del que le siga el Señor, del inconverso? ¿Cuántos ustedes empezaron? Yo me incluyo, el primero que me incluyo, que recibe unos rechazos. Todos nosotros hemos recibido rechazo en cualquier lado. Puede ser en el trabajo, en nuestra familia, entre amigos, entre amigas. Amor hermano, en la calle, en los buses, en el tren, todos hemos recibido rechazo. Gloria al nombre del Señor. Pero Él que nos ha llamado es que nos quiere perfeccionar, simplemente acercarnos a Él creyendo que Él existe. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Cuando usted se acerca al Señor, tiene que acercarse que Él existe, que Él va a cubrir toda lágrima tuya, toda lágrima. Gloria al nombre del Señor. La mañana le decía a mi esposa que estábamos escuchando a una persona de un testimonio, un evangelista, y le decía, yo sé que cuando uno ya por ahí que nos habla la escritura que si 7 veces se acercara, si 7 veces te lastimaran, 70 veces los perdonemos. ¿Por qué? Porque cada vez que nos acerquemos al Señor, tenemos que recibir perdón de parte de Dios. Porque uno no puede vivir una vida por lo menos amargada todo el tiempo en el pasado. Si uno es presente, no forma parte del pasado. Y aunque tú cometas ahora lo malo, Dios es el único que te va a perdonar, y el único que te va a perdonar a ti y a mí. O sea que, en otras palabras, yo tengo que ir al trono. No tengo que ir a la ofensa. No tengo que ir a que alguien me señale mi pasado o lo que usted cometió. Tiene que ir al trono, porque usted necesita recibir descanso en su vida. Si no tiene descanso, no va a estar en paz con nadie ni con nada. Y esto es claro, amados hermanos, es la misma palabra que nos enseña. Sí, amén, sí. Pero, Señor, mire, hace la vida fructífica cuando acercamos al agua viva. Apocalipsis 21 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida,
y resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y el uno y el otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, donde cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Oye, para la sanidad de las naciones. ¿Y es a través de qué? Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿Qué es lo que Dios te muestra? La misma palabra. Dios te muestra la misma palabra, que es el agua viva. La misma palabra, cuando la aplicas a tu vida, conoces a Dios, y la misma palabra te va a instruir, que aunque tú mientas 10 veces, las mismas veces reconoces que mentiste. Oh sí, vamos hermano. Porque te estás acercando al agua viva, porque es la única que te va a limpiar en someterte a la misma verdad. Por eso es que le dice, Jesús le dijo, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Porque nada podemos hacer en contra de la verdad, sino por la verdad, nos dice la Escritura. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Entonces nos acercamos a esa agua viva y podemos entender que cuando llegamos ya no hay nadie que nos lastima. Nadie en la vida nos va a lastimar, porque nos acercamos al que nos da alimento espiritual a través de su presencia. Por eso es que Elías, cuando se presentó, aquellos varones antes hablaban directamente con Dios. Y ellos en su soledad, Dios le hablaba y se le manifestaba directamente. Y hoy en día sigue el mismo Dios hablando a su misma iglesia a través de la misma palabra. Porque el Dios que fue el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Sí, Señor. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Entonces, a través de la misma Escritura, cuando nos acercamos a la palabra, es la que nos va a limpiar de toda amargura, porque nos va a enseñar cómo es lo que tenemos que venir. Por eso, cuando nos acerquemos a Él, acerquémonos que Él existe. Amen. Que es la verdad, gloria al nombre del Señor. Vuelvo y le repito, porque nada podemos hacer en contra de la verdad, sino por la verdad. El verbo se hizo carne. El verbo se convirtió en palabra viva. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Tremendo eso, más hermano. Entonces, hay que seguir, hermano. Mire, cada semana que nosotros podamos tener este ministerio abierto martes, sábado, de lunes a viernes en la obra misionera, es un privilegio que Dios nos da. Así es. Un privilegio, ¿por qué nos da? Porque nos hemos acercado al agua viva, que es la que nos mantiene permaneciendo activos cada semana. Gloria al nombre del Señor. Cada semana nos mantiene activos, porque no hemos acercado al agua viva, no hemos acercado a nadie, a un alma que vamos a esperar de alguien algo, sino estamos esperando ese algo de Dios directamente. No hemos acercado a Él. Dios sea su nombre. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Me enredé ahí. ¿Vio? Y entonces mira lo que nos dice en un llamado universal a participar del agua viva. Apocalipsis 22, 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere tome el agua de la vida gratuitamente. Vea, aquí Dios no está manipulándole. Ya te llamó y nos dice aquí, el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. O sea que usted mismo decide tomar la palabra, leerla y hacerla suya personalmente y tener un diálogo personalmente con Dios, que Él guíe su vida a través de la misma palabra, con todos sus fallos. La misma palabra te va guiando, te va instruyendo. Sí, amén. Es necesario que Él puso maestros, pastores, evangelistas, profetas, maestros, los puso con el fin que su misma palabra, Él siendo el mismo, instruyéndote a ti a través del mismo. Porque es la misma palabra. No hay, toda la iglesia va a predicar la misma palabra. Aunque a uno le quiten, le saquen por allá, pero eso cada uno tendrá su paga en el día postrero. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Porque acuérdense, sí, la misma palabra fue inspirada por el mismo Espíritu Santo, usando hombres comunes como usted y yo. Sí, Señor. Y misma la palabra misma nos dice que el que blasfeme contra el Espíritu no tendrá perdón ni en esta ni en la venidera. Gloria al Señor. Y el Espíritu no miente. Porque todo fue inspirado por Él mismo. Sí, entonces, Señor, la misma palabra que nos va a enseñar, porque como es inspirado por Él mismo, entonces Él mismo, por eso nos dice en Juan 8, 31, 32, nos dice, conoceréis la verdad
y la verdad los hará libres. Si permanecemos en su palabra, entonces somos verdaderamente sus discípulos. Pero eso si permanecemos en la palabra. No nos dice a través de la oración, óigalo bien, no nos dice a través del ayuno, dice a través de su palabra. Conoceremos a Dios. Sí, Señor. A través de esa misma palabra. No es que usted va a ayunar 40 días y va a conocer la presencia. No, usted lo conoce a través de la misma palabra de Dios. Señor. Porque es la Él mismo. palabra. Gloria al nombre de Dios, aleluya. Dios es fiel todo el Amén, tiempo. sí, Señor. Entonces ahí usted empieza a conocer y a ser instruido por el mismo Dios. Conoce sus pensamientos, conoce el corazón de Dios, conoce todo, porque Dios es reflejado en nosotros, en nuestros oídos. Por eso dice que el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu le habla a la iglesia en este día. Gloria al nombre del Señor. ¿Ah? El que tenga ojos que vean lo que lee, lo que entiende. Y el que tenga oído que entienda. Oiga, todo lo dice claramente, es a través de la misma palabra. Es Dios revelado. Sí, Señor. Entonces no crea, hermano, que Dios se le va a manifestar a través de 40 días de oración o de ayuno. No, hermano, es a través de la misma palabra. Porque el diablo confrontó a Jesús con la palabra. Amén. Así nomás le dijo, oh, tú eres hijo de Dios. Oh, pero ella dice que tú te tiras de aquí y Él mandará a sus ángeles. Fue con la misma palabra. Porque Jesús, por eso es que cuando el diablo viene a nosotros, nosotros tenemos que confrontarlo con la misma palabra. Porque Jesús le dijo, oye, lo mismo está escrito. No tentarás a tu Dios. Le servirás a Él. La misma palabra, ¿vio? No fue con otra, no. Él dice en la escritura que él oró, ayunó 40 días y después fue confrontado por el mismo espíritu a confrontar al diablo, hablando, dialogando. Él queriéndolo tentar a Jesús. Y Jesús con la misma escritura, reprochando, haciéndole ver las cosas. ¿Vio? Entonces, es la misma palabra que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos activos. Cuando usted es triste, esta tristeza no pertenece a mí. Me va a llegar, sí me va a llegar, pero yo tengo que confrontar la tristeza. ¿A través de qué? De una palabra nueva que llega a mi vida, yo la confronto porque eso es lo bueno que Dios nos trae. Estoy sin dinero, gloria al Señor. ¿Pero qué? Yo confronto, porque mi papá dice en la escritura que es dueño del oro y la plata. No tengo ahora, pero mañana tendré. Confronto el problema, hay que confrontarlo. Estoy enfermo, pues oro, llamo a los ancianos, llamo a gente, oro, y si no tengo a nadie a mi lado, pues oro y me pongo yo mismo a mis manos, oro por mí mismo. Porque dice la escritura que Jesús nos dio poder en las manos. A Moisés, que le dijo, ¿qué tienes en la mano? Pues háblale a eso que tienes en la mano. ¿Vio? Entonces, todos los que tenemos que confrontarnos, todo se confronta es con la misma palabra, con el diálogo. Hablando, declarando, purificando, sanando, reprendiendo, atrayendo lo bueno, alejando lo malo y siguiendo hacia adelante creyendo que por fe. Por eso Jesús le dijo, con la misma palabra, si tuviera fe como un granito de mostaza. O sea, yo creo como este cosito pequeño, háblale a eso. Se moverá, será atraído con la misma palabra, confrontando todas las cosas. ¿Vio, amados hermanos? Así es sencillo. Pero a veces nos enfrentamos y nos emborramos. Y a veces llega algo, una pequeña tos y ¡ay! Me está atacando el enemigo. No, la escritura nos dice que no va a poder para reprender todo lo que sea. Miren, comeremos veneno y aunque te den cosas malas, magníficas, no te va a hacer nada, dice la escritura. Porque simplemente, si tú date cuenta, oraste y santificaste y por eso nomás no te va a hacer daño. Si tú date cuenta. Por eso es muy necesario que cuando usted reciba comida por allá en otros lados, siempre santifíquela y ora y cómesela. Amén. Así no es sencillo. Porque si usted la santifica en la misma palabra de Dios, así mismo será. ¿Se acuerdan? Cuando cayó, parece que en el antiguo, que le echaron una fruta, parece que fue en los tiempos de Samuel, algo así, y echaron una fruta que tenía mucha hambre, echaron una olla y estaba envenenada. Wow. Y vino Samuel y cogió pan y le echó otra cosa ahí, la revolvió y pan y oró y la santificó y comieron y ya no hubo más veneno en la olla. Así mismo Dios nos dice, Dios es claro, Él respalda su palabra. Y cuando Él respalda su palabra, pues usted tiene que creerla porque se ha acercado a Él por fe.
Yo me he acercado a Dios por fe. Mira, no tengo esto y Señor, no he resolvido esto, pues yo creo que tú lo resuelves. Y Dios lo resuelve. Porque yo me he acercado por fe, por Dios. Porque creo que Él es nuestro proveedor. Creo ciegamente que Jesús, nuestro Padre Jehová, en el nombre de Jesús, es nuestro proveedor. Creo eternamente. Por eso cuando a veces hay cosas que necesidades, yo declaro. Y nos dice claramente, conforme al corazón de Dios, nos contestará la oración. Gloria al nombre del Señor. Mira, el primer punto dice, el segundo punto dice en el 7, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué correrá? Poder. Sí, Señor. El que cree en Dios, dice poder. Como nos dice en Juan 14:11. De cierto digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago. Por eso es que cuando esa samaritana se acercó y creyó en la palabra de Dios, porque le dijo la verdad. Y Jesús nos habla la verdad en el pasado que usted tuvo, en el pasado que yo tuve, y en el presente nos habla lo que fui. Muchos de nosotros nos acordamos de nuestro pasado y como lo que lo abominamos. Wow, yo era así, yo era aquello, y ahora usted se siente libre. ¿Vio? Vamos, hermano, entonces hemos creído en una palabra, un pasado, un presente que no tiene nada que ver el presente con el pasado fue el pasado. Dios me atrajo del pasado al presente y me ha estado enseñando la verdad de Él directamente a través de la misma Escritura. Sí, Señor. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Por eso, vuelvo y repito, el que cree en mí, como dice la Escritura, dice, miren, como dice la Escritura, o sea, como dice la Biblia. Gloria al nombre del Señor, porque el mismo Dios dice, vuelvo y repito, como dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua vivas. Por eso es que brota poder, porque empiezas a creer en ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Empiezas a creer que no hay otro poder genuino. Simplemente es en Jesús, como dice la Escritura. Aleluya. Gloria a su nombre. Sí, hay un descanso para el alma. Hebreos 4:3 nos dice, por los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo. Pero me fascina, dice, Él había jurado que no entraríamos, pero los que hemos creído, o sea que necesita usted creer para que tenga paz en su alma. Pero los que hemos creído, o sea, si usted no cree, las cosas no le van a resultar. Aunque usted diga que es un creyente, aunque diga que cree en el Señor y todo, pero si no cree en Él. Porque una cosa es que usted cree, otra cosa es que usted cree en realidad quién es Dios. Sí, porque muchos buscamos a Dios, es simplemente en lo que Él nos puede dar, pero no buscamos a Dios lo que Él es, lo que Él representa. El Rey de Reyes, nuestro Padre, nuestro Creador. O sea, buscamos a Dios en lo que nos puede. Oh Señor, si tú me sanas, yo creo en ti. Si tú me das aquello, yo creo en ti. Y todo es que si me das. Pero la Escritura dice, si crees como dice la Escritura, dice. Diferente, ¿no? Diferente. O sea, no lo que Él me pueda, sino como dice la Escritura, quién es el Dios. Porque las obras que Él hizo, como destruyó esos 950 profetas, y trajo a su pueblo que todos se habían apartado de Él. Las 12 tribus. Las 12 tribus se habían apartado de nuestro papá. Y llamó a ese pagano para reunirlos a los que ya no tenía. O sea, que el enemigo tenía todo el pueblo de Dios a su disposición. Y todavía ese rey acá se atreve a decirle a Elías que él era el que le estaba enseñando cosas malas al pueblo. Oye, se atrevía a decirle, los tienes confusos con dos pensamientos. Oye, vea cómo le dice. Pero Elías, no, aquí no vamos a hablar nada, no vamos a alegar los dos. Vamos a traer quién es que Dios le responde primero. Y al que cae fuego primero es el Dios verdadero. Simplemente le dijo Elías eso.
¿Vio? Entonces tú tienes que esperar, amados hermanos, cuando dicen, pero tú no, porque muchos te señalan prácticamente cuando tú vienes a los caminos de Dios. Ese en poco tiempo se va a volver el mundo. En poco tiempo va a estar con el aguardiente encima. Ese en poco tiempo va a estar ya de nuevo en ese bar. Todos te señalan, te señalan. Pero usted tiene que probar en quién ha creído. Cuando usted cree en quién ha creído, usted ya no vuelve más a esos lugares. Y si va a predicar la palabra de Dios. Si antes usted se reunía con personas que le deseaban el mal, usted no se reúne. Y cuando se reúne, va a predicar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Va a manifestar los milagros que Dios va a hacer a través de usted a aquellas personas, que Dios es un Dios real. Cae fuego del cielo, aleluya. Correrán ríos de agua viva hacia ti. Y se manifestará el poder de Dios a través de ti. Sí, porque Señor, Dios te ha llamado con una asignación, con poder de lo alto, como dice la Escritura. Gloria al nombre de nuestro Señor, aleluya. Mire, una herencia espiritual, como nos dice en Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oí, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Mira, me vacila esto porque él dice, hermanos míos, amados, oí, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? A los pobres de este mundo. Mira, dice, después de este mundo. Porque Él nos habla en el sentido aquí como Jesús vino. Acuérdense que Jesús vino, que cuando los judíos lo vieron no creían que era, porque ellos esperaban ¿a quién? A un hombre que llegara en carros de oro, con muchos ángeles alrededor, con todo, y ellos esperaban. Y cuando vieron a Jesús, amados hermanos, entrando en un burrito, decían, wow, pero mire cómo todo el pueblo, sin decir nada, honraba a Jesús. Entonces aquí mismo está diciendo, dice en Santiago, hermanos míos, amados, oí, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en qué? En fe. Ricos en fe. ¿Ricos en quién? En Él. Porque dice, si nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos que Él existe. Ricos en fe. Yo me acerco, parezco que no tengo nada, pero soy rico porque me acerco a mi papá, porque Él me va a proveer todo lo que yo necesito. Por eso es que dice la Escritura, cuando tú te acerques, busca primero a Dios y después las cosas llegarán. No es que antes te van a llegar, sino después de que te acerques a Dios. Primero busca su reino y su justicia, y la demás llegará todo por añadidura. Así que nos dice la Escritura. Entonces, nos acercamos a Él porque creemos que Él existe y que Él es capaz de darnos todo lo que nos necesitamos, conforme si hago en la transparencia de la misma palabra de Dios. Por eso pues, no es el que más corra, ni el que más ligero, sino el que va lento. Por eso usted en este camino de Dios, usted tiene que ir nomás lento y seguro, no agradándole al hombre, sino agradándole a Dios. Que a su paso Dios va dándonos a cada uno de nosotros conforme a la disposición de Él y a la posición de nuestro corazón. Sí, Dios, tiene que estar claro en eso, amados hermanos. Porque el mismo Dios dice, yo soy el dueño y todo, yo te haré todas las cosas, pero acércate primero a mí. Porque yo conozco todos tus pensamientos y todas tus acciones. Y aún las cosas que no hemos pensado. Por eso es que tenemos que acercarnos a Dios creyendo que Él existe. Y que tenemos galardonador de todas las cosas de Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿Vio? Me fascina esto, como dice, porque es un fundamento espiritual. En 1 Pedro 12 dice, por lo cual también contiene la Escritura. Mire, dice, por lo cual también contiene la Escritura. Aquí pongo en Sion, la principal piedra del ángulo, escogido, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Vuelve y repite el versículo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogido, preciosa, y el que creyera en Él no será avergonzado. Si tú has creído en Jesús, Jesús no te va a caer, no te va a poner en vergüenza, al menos que tú te alejes de Él. Come on now. Vuelvo y repito, Él no te va a poner en vergüenza al menos que tú te alejes de Él. Él nunca se va a alejar de ti. Tú te alejas de Dios, porque dejas de creer en Él. Vuelvo y repito, deja de creer en Él, y aunque tú crees alejándote de Él,
las cosas empiezan a salirte de maravillas. Dice la Escritura que ganaría el hombre que ganara el mundo, pero su alma se perdiera. Ajá, así nos dice. Entonces tenemos que acercarnos a Él directamente. Es la piedra del ángulo, creyendo en Él ciegamente. Y lamentablemente, y mira, lo más maravilloso de todo esto, que es un poquito lamentar, lo más maravilloso, porque cuando acercamos a Dios, en realidad las cosas empiezan a salirnos como a los primeros empiezan a salirnos todas las cosas malas. Pero con un poco correr el tiempo, vemos que las cosas se van a ir mejorando, porque viene la prueba. Viene la prueba porque Dios, tú mismo tienes que probarte tú mismo y confrontar la misma verdad que está escrita de que Dios es un Dios real y existe. ¿No? Tremendo decirlo. Entonces, pero ¿por qué me está dando cosas? Porque Dios te está trayendo a ti y tienes que acercarte a Él para que tu fe crezca. Porque si tu fe no crezca, que Dios es un Dios real, entonces no vas a poder estar bien. Por eso muchos hermanos se acercan, se alejan de Dios y se enfocan en otras cosas que le va a traer paz. No le va a traer paz. A lo primero puede darte lo que tú quieres, pero te aleja la paz. Y es mejor permanecer en la paz de Dios, que nos trae descanso eterno, que mantener la paz del mundo. La paz del mundo te da las cosas, todo te lo da, pero tú no estás en paz. Tú no estás en paz. Y todo el que se acerca a ti, se acerca por algo. Pero cuando tienen la paz de Dios, se acercan a ti trayendo esa misma paz, una paz genuina. Y tú no vas a tener muchos amigos en estos caminos de Dios. No, en los caminos de Dios, me repito, usted no va a tener muchos amigos cercanos a usted. Porque tu espíritu tiene que estar conforme al otro espíritu que se acerca a ti. Los grandes siervos de Dios, los grandes hombres bíblicamente, siempre mantuvieron lejanos. Aunque se acercaba a todo el mundo, pero siempre eran lejos. Óigalo bien, sí, lejos. Señor. Aunque se acercaban porque el mismo espíritu traía a toda la gente, pero siempre mantenían solos. Y a veces el hombre que se enfoca y el enemigo le señala, mira, tú eres un siervo de Dios y siempre estás solo. No, es necesario, porque Dios te llamó con un propósito. Y el que mantiene solo es que va a recibir siempre la palabra genuina que Dios quiere derramarle a su pueblo. Así nomás es sencillo. Y todo siervo de Dios siempre va a tener pocos amigos. Pocos amigos. Así nomás. Porque bíblicamente lo vemos en todos los profetas mayores y menores, y todos los que Jesús escogió y los que Él envió tenían pocos amigos. Así nomás es sencillo. Pablo, todos los que predicaron el nuevo evangelio, pocos amigos. Pero cuando predicaban se reunían y llevaban el mensaje, y el Espíritu reunía a todas las almas, porque todas las almas son de Dios. Y Dios los trae con su palabra, y después vuelve y los pone en un ladito para seguir enseñándoles palabras, para que hay que estar en comunión con Dios todo el tiempo. Sí, o sea, Señor. no se sienta que a veces está solo y que no se ponga a llamar, es porque Dios es que lo tiene usted así. Yo ya entendí que Dios me tiene así. Y uno tiene que entender, usted tiene que entender que Dios así lo quiere, y así mismo lo quiere, porque usted ya ha sido escogido, ha sido llamado para la salvación, para ser un siervo Señor. de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y aquí termino, dice, seguridad espiritual. 1 Juan 5:14 nos dice, y esto es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oiga lo bien lo importante que dice, mire. Si esta es la confianza que tenemos, o sea, usted tiene que tener una confianza, dice, ¿en quién? En nuestro papá, en el nombre de Jesús. Sí, que si Señor. pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Él nos oye. Por eso es que muchas personas, pero ¿por qué no? ¿Y por qué acá no he contestado? ¿Por qué esto no ha salido? Porque no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Vio? Entonces usted sabe que usted ha venido a hacer, así venido a trabajar para la obra de Dios. Entonces en la obra que Dios le da la asignación, usted tiene que pedir conforme a lo de Él. Señor, necesito esto, para tu reino, no es para mí. Y Él sabe, conforme al corazón, que es para Él, le va a darle lo justo para que usted pueda proveer a eso, porque es conforme al corazón de Él, no a su corazón. ¿Vio?
primero dice, primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Primer mandamiento, honrarás a Dios con tu mente, tu corazón y tu alma, y con todo su cuerpo. Y así vas a tener la presencia de Dios, que lo que tú hagas no vas a quedar en ridículo, porque estás hablando el nombre de Dios. La misma escritura lo dice. Él no te va a dejar mal en todo lo que tú emprendas. Quizás otros te van a señalar, ¿y por qué no avances? Usted no le importa lo que los otros digan o lo que dejen de decir. Usted está conforme que usted es un servidor de Dios y usted va al tiempo de Dios, no a su tiempo. Y el tiempo de Dios, Él sabe por qué hace las cosas. Usted simplemente haga lo que tiene que hacer conforme al corazón de Dios y Él te contestará las peticiones de tu corazón. Gloria al nombre de Dios, aleluya. Sí, Señor. Bendito Palabra Señor, de Dios. aleluya.